Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 2 de este preparativo a través de este triduo, en este caso estos 3 días, a la festividad del Domingo del Buen Pastor, fiesta que se celebra el cuarto domingo de la cincuentena pascual. Y para iniciar con este día nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad para que nos asista en este caminar, en medio de este recorrido que estamos haciendo, este mini recorrido de estos 3 días. Hoy es el día segundo, con el fin de prepararnos para la fiesta de Cristo Jesús, el Buen Pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, lo que debemos escribir, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y fortifica nuestra voluntad. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bien, ya con la invocación al Espíritu Santo, entonces entremos en materia. Como le había comentado, ya pasamos el primer día de Cristo de esta trilogía, con el fin de prepararnos para el domingo el cuarto domingo de la cincuentena pascual, donde en el video anterior, o el día de ayer, veíamos que el título era Cristo el Pastor que da la vida. Y el día de hoy, el título es el siguiente: escuchar su voz y seguirlo. Escuchar su voz y seguirlo. Y vamos a comenzar, voy a decirlo así, vamos a comenzar con una batería de textos bíblicos el día de hoy. Y empezamos con el primero. Vámonos al Antiguo Testamento. Y en este caso, vamos a citar el texto de Isaías. Vamos a Isaías. Isaías, ya les digo, capítulo 40. Isaías capítulo 40. Miren que había ubicado el texto mal. Había puesto Jeremías y era Isaías. Vamos a hacer la corrección. Ya lo tengo ubicado, entonces vamos a leer el día de hoy. Como primera lectura, Isaías capítulo 40, versículo del 10 al 11. Isaías capítulo 40, versículo del 10 al 11. Y vamos a utilizar la traducción de la Biblia de Monseñor Strobinger, que es la que nos va a acompañar en estos 3 días, en este triduo, en esta trilogía, como preparación a la fiesta de Jesús, Buen Pastor, o Jesucristo, Buen Pastor. El texto dice lo siguiente, capítulo 40, versículo 10. He aquí que Yahvé el Señor viene con poder, y su brazo dominará. He aquí que su premio está con él, y adelante de él va su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño, recogerá con sus brazos los corderitos para llevarlos a su regazo, y conducirá a las ovejas perdidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto, el primero que le compartimos el día de hoy, nos pone, digámoslo así, en esto: la escucha de la voz y el seguimiento. El versículo 10 habla de ese poder, esa fuerza, no que respalda, sino que sale de Dios, porque Él es el Todopoderoso. Y el versículo 11 nos recuerda esto propio del Domingo del Buen Pastor, que es: como pastor apacienta al rebaño, apacienta las ovejas y busca las ovejas descarriadas y las trae nuevamente al redil. Entonces, hoy nos recuerda que Cristo es esa figura. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esa etapa de nuestra vida que renegamos de Dios y no queremos saber nada de la iglesia, nada de esto, nada de lo otro? Pero llega un momento que hacemos como un clic, hay un cambio. Y ese cambio solamente lo hace posible, en este caso, nosotros saber escuchar la voz del buen pastor.
todos en potencia podemos escucharlo. Pero nosotros podemos, por nuestro libre albedrío, ignorar su palabra. Y Dios nos dio ese libre albedrío. Por ende, Él no va a imponerse, sino que en este caso lo que va a hacer, en vez de imponerse, va a proponerse. Por eso es que en Apocalipsis se habla que Jesús está a la puerta tocando. Y el que le abre, o sea, ahí está el hecho de la voluntad. Si yo le abro a Jesús, le abro mi vida, le abro mi corazón, entonces Él viene a mí. Él busca a la oveja perdida y se encuentra con ella. Pero ahí viene la parte interesante que yo lo veo muy personal así. Él llega a encontrarse con la oveja perdida. Esto es muy personal. No, la iglesia no creo que lo enseñe de esa forma, pero tampoco creo que lo enseñe así, pero yo lo veo muy personalmente así. Jesús se encuentra con la oveja y le pregunta: ven, sígueme, ven, soy el buen pastor, ven. Y ahí está el libre albedrío de la oveja en decir, por decirlo así, te sigo, o ayúdame, me estoy ahogando, me estoy hundiendo, me estoy al filo de un risco, me voy a caer. Y ahí viene Jesús como el buen pastor a nuestro rescate. Entonces, qué bonita figura nos presenta este capítulo 40 de Isaías, en sus versículos 10 y 11 para el día de hoy. La figura de un Dios poderoso que todo lo puede, pero al mismo tiempo que tiene esa delicadeza de cuidar a su rebaño y de buscar a las que están perdidas. Pero al llegar a ellas, no es que las arrebata de donde están, sino que siempre va a llegar como ese caballero a proponer. Y está en nosotros, y ahí viene la parte de nuestra colaboración, de nuestra libertad, elegirlo a Él en todo momento y todo lugar. Bien, ahora pasemos al siguiente texto. Vamos a leer vamos al Salmo. En este caso vamos a ir al Salmo 95. En el Salmo 95, este Salmo vamos a leer específicamente versículos 6 al 8. Salmo 95, versículos 6 al 8. Aquí en el subtítulo de este Salmo que tengo en la Biblia de Monseñor Straubinger dice: Advenimiento y alabanza del Divino Rey. Versículo 6. Majestad y belleza le preceden. En su santa morada están al poder y la gloria. Reconoced a Yahvé, oh raza de los pueblos. Reconoced a Yahvé la gloria y el poder. Reconoced a Yahvé la gloria de su nombre. Traedle oblaciones y venid a sus atrios. Y aquí el Salmo termina reforzando la parte inicial del texto que le compartíamos de Isaías. Ese Dios poderoso nos llama como el buen pastor. Está en nosotros responder. Por eso es que el Salmo viene con esa parte, esa carga el día de hoy. Majestad y belleza le preceden. En su santa morada está el poder y la gloria. Volvemos a la parte del poder y la gloria, ¿no? Que Él todo lo puede. Reconocer a Yahvé. Y lo dice en los dos versículos que vienen, en 7 y 8 arranca diciendo lo mismo. Reconocer a Yahvé, reconocer a Yahvé. ¿Por qué? Porque nos toca reconocerlo. Ahí viene la parte de que Dios no se va a imponer sobre uno y te va a transformar en una criatura nueva porque Él quiere que sea una criatura nueva a la fuerza, sino que de nuestra participación, de nuestra nada, y lo único que nosotros tenemos propio de nosotros es el pecado. Desde ese estado, Él quiere sacarnos y hacer una criatura nueva. Pero nosotros debemos decirle sí, como dijo la Santísima Virgen María, a ese llamado. O como lo dijeron los apóstoles, como Pedro le dijo en las Escrituras. Yo creo que ya hemos hablado de ese tema. Aquí en el canal de YouTube, los del Camino 24 PTY, tenemos una playlist que hicimos sobre el discurso de pan de vida que grabé desde el Domingo de Ramos hasta el miércoles Santo. En esos 4 días hablamos de ese tema, desglosando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Entonces, en esa parte, Jesús le dice a ellos, le pregunta a los apóstoles: ¿y ustedes también se quieren ir? Y sale Pedro a la cabeza, como siempre, y dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero ahí está la colaboración de la gracia. Él se dispone a salir al frente, pero él no tenía ni idea qué le iba a decir. Y Dios
por medio del Espíritu Santo, le dice lo que debe decir. Y Cristo así bien lo reconoce y le responde: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, no es algo que vino de tu intelecto, porque tú no sabías las palabras que ibas a decir. Pero está a la disposición del servicio. Él se lanzó y Dios le habló y él escuchó. Y eso es esta parte: reconocer Yahvé, reconocer a Yahvé, reconocer a Yahvé. Así inician los 2 versículos 7 y 8. Oh raza de los pueblos, reconoced a Yahvé la gloria y el poder. Versículo 7 dice eso y nos recuerda eso. Reconocer a Yahvé porque Él lo creó todo. Todo lo que está alrededor de nosotros, incluso nosotros mismos somos criaturas hechas por Dios, que fuimos elevados por Cristo Jesús a ser hijos adoptivos de Él por medio de Cristo nuestro Señor. Entendiendo esa parte, también debemos verla a la luz del texto que dice San Pablo y que nos recuerda, yo lo he recordado muchas veces: en Cristo nos movemos, somos y existimos. Claro, no está en ese orden precisamente, pero el concepto sí está. En Cristo nos movemos, somos y existimos. Versículo 8, que dice acá: reconocer a Yahvé la gloria de su nombre, traerle oblaciones y venid a sus atrios. Oblaciones, sacrificios también podríamos traducir acá. Y esos sacrificios son nuestras ofrendas, que es nuestra propia vida, los talentos que Dios nos dio multiplicados a su servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que el Señor nos dice hoy en el versículo 9. Perdón, en el versículo 8. Reconocemos a Yahvé como nuestro Señor y la gloria a su nombre. Le llevamos entonces a ya estar reconociéndolo como que Él todo lo creó, incluso nosotros mismos, y luego reconocer su nombre y su grandeza, que es el nombre que está sobre todo nombre. Entonces ya reconocerlo y aceptarlo como nuestro Dios y que nosotros dependemos todo de Él porque todo es gracia. Entonces podemos presentar nuestras oblaciones y nuestros, obviamente, sacrificios y demás en el atrio, que podríamos decir como ese lugar grande donde el Señor recibe a todos. Pasemos ahora a la siguiente lectura. En este caso vamos a leer la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a avanzar hasta allá. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Acá la tengo. Deme un segundito. Ahí está. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 24 y 25. El texto dice lo siguiente. Versículo 24 del capítulo 2. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Por sus llagas, esto es interesante, por sus llagas fuisteis sanados, porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Volvemos al tema del título de hoy. Escucha su voz y síguelo. Escuchar la voz de Cristo y seguirla. Cristo es el buen pastor. Él con sus llagas, su flagelación, sus golpes, todas las llagas que tiene en todo su cuerpo, Él paga por ti y por mí. Y no, ¿qué paga? Paga ese delito que habíamos cometido en el pecado que se había cometido y que heredamos de nuestros padres, Adán y Eva. Paga eso y permite, estando en este momento, en este instante que usted escucha este video, que es el momento de la misericordia, estar como mediador entre Dios y los hombres para que la gracia de Dios llegue a nosotros y podamos reconciliarnos, Él siendo esa ofrenda agradable presentada a Dios. Por eso es que todos nuestros sacrificios, todas nuestras situaciones, todo esto, si lo unimos a los méritos de Cristo, es como si se estuvieran integrando nuestras ofrendas, nuestros sacrificios imperfectos se estuvieran integrando al que es toda perfección con el sacrificio uno y eterno. Y ese sacrificio uno y eterno, al unirse con eso, digamos así, se perfecciona y entonces esos padecimientos, dolores y situaciones que vivimos se transforman en un motor para acrecentar en nosotros
la santidad. Entonces al final, el texto en el versículo 25 nos recuerda nuevamente la posición. Todos nosotros pasamos en este escenario, porque erais como ovejas descarriadas. Todos éramos como ovejas descarriadas. Mas ahora os habéis vuelto al pastor. O sea, ahora estamos de cara a Dios. Estamos en amistad a Él. No estamos dando la espalda, no nos estamos ignorando. Estamos de cara a Él. ¿Y cómo sabemos que estamos de cara a Él? Porque estamos en estado de gracia. Vivimos los sacramentos de la comunión y la confesión frecuente, lo cual nos mantiene en esa amistad y en ese vinculamiento. Vivimos una relación de oración propia o comunitaria, ya sea el rosario, ya sea la coronilla, ya sea la Santa Llaga, la que a ustedes así bien le apetezca. También está la lectura de la Sagrada Escritura, la lectura, ese tipo de lecturas piadosas, hablamos vida de santo, temas de espiritualidad profunda, etcétera. Todo eso contribuye a que en nosotros se dé esto, que ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, que es Cristo Jesús. Y pasemos al último texto del día de hoy. El último texto del día de hoy es de Juan. En este caso, vamos a leer acá Juan, buscarlo aquí rapidito. Aquí está. Sería el texto de Juan, capítulo 10, versículo del 3 al 5. Juan capítulo 10, versículo del 3 al 5. Dice así, versículo 3. A este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y la llama por su nombre a las ovejas propias, y las saca fuera. Cuando ha hecho salir todas las suyas, va delante de ella, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no lo seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la traducción de la Biblia de Monseñor Straubinger, el capítulo 10 comienza con un subtítulo que dice, El buen pastor. Y esta lectura, como ven, está entre el versículo 3 y 5, la que compartimos hoy del capítulo 10. Y esta nos recuerda algo, la escucha activa de Jesús, la escucha activa de su palabra, pero para estar con una escucha activa real y escuchar correctamente al buen pastor, debemos vivir una vida de gracia, una vida de sacramentos, una vida de comunión frecuente, oración frecuente, lectura bíblica frecuente, complementarla con algún libro de piedad, de vida de santo, de oraciones, etcétera, etcétera. Todo esto contribuye, pero al fin y al cabo depende siempre de nuestra apertura al actuar de la gracia, o sea, a nuestro sí en todo momento y todo lugar. Y a esto se refieren los textos que hemos compartido el día de hoy, a esa escucha activa y responder al Señor al llamado. Pero todo esto es como si fuera un círculo, ¿okay? Todo esto tiene una dependencia. El Señor, podemos escuchar su voz, pero ¿sabemos si es el Señor correcto? Es la pregunta. Y para eso debemos estar vinculados a su iglesia. Y para estar vinculados a su iglesia, o debemos bautizarnos si no lo estamos, o debemos bautizarnos si no lo estamos, o debemos confesarnos si ya es que tenemos tiempo de no asistir a la iglesia. Esto nos revincula a la iglesia, mantener estos sacramentos de la confesión y bautismo con cierta regularidad, y esto nos permite saber reconocer la voz del buen pastor de entre tantas voces que dicen o tratan de predicar un evangelio, o el evangelio que ellos tienen a la carta, que es más peligroso aún. Pero si uno vive en estado de gracia y vive en esa comunión con Dios, esa situación se vuelve un motor claro para reconocer y encontrarse con el buen pastor, escuchar su voz y seguirle. Bien, ahora pasemos en este día al Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a compartir 3 numerales con ustedes el día de hoy. El primer numeral que vamos a compartir del Catecismo de la Iglesia Católica es el 871, numeral 871 del Catecismo de la Iglesia Católica. Acá inicia un apartado que se llama párrafo 4. Los fieles de Cristo
jerarquía laicos, vida consagrada. Numeral 871. Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y hechos partícipe a su modo, por esta razón, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno, según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la iglesia en el mundo. Este numeral, junto con lo que hemos compartido el día de hoy, nos recuerda esta parte, y por eso me detuve en esa parte. Hay que estar vinculados a la iglesia para poder ejercer estos atributos que menciona acá el Catecismo de la Iglesia Católica: sacerdotal, profético y real, o de rey. Y esto lo recibimos directamente de Cristo, pero debemos estar vinculados a su iglesia. Y ese proceso, inicialmente, el sacramento de iniciación cristiana, o los sacramentos de iniciación cristiana, voy a enfocarme en uno en particular, que es el bautismo, que también es conocido como el sacramento que abre la puerta a los demás sacramentos dentro de la iglesia. Entonces, es importante eso, introducirnos al sacramento del bautismo, recibir el Espíritu Santo en nosotros, en nuestros hijos, para que entonces en su debido tiempo, si son niños, puedan proseguir su caminar en la fe, todo asistido con sus padres y sus padrinos. En el caso del adulto ya es más consciente, entonces la dependencia no es tanto de los padres como lo educan en la fe, sino realmente que el adulto consciente debe comenzar un camino de fe. Y ese camino de fe es un camino de conversión constante, que no va a ser una conversión de un día para otro y que te vas a volver la persona más santa del mundo. Va a costar, va a haber caídas, y ahí es como tú, bautizado, tienes acceso al sacramento de la reconciliación para reconciliarte con Dios. ¿Qué yo estoy ofreciendo por mi reconciliación? A Cristo, que en este momento es el mediador entre Dios y los hombres y permite reconciliarte las veces que sean necesarias. Claro, no es que te vas a caer todos los días en el mismo pecado y todos los días te vas a confesar por lo mismo, porque no tiene sentido. No tienes un propósito de enmienda y no tienes una contrición real del pecado. Y ya entonces ahí el sacramento al inicio ya queda nulo. Entonces, regresando al punto, gracias al bautismo puedes recibir la comunión también. Puedes alimentarte del cuerpo y la sangre de Cristo, y esto te fortifica y te va santificando. Y el sacramento del bautismo, el sacramento de la confesión o la reconciliación, o el sacramento de la penitencia, los tres nombres van al mismo sacramento. Este sacramento te permite reconciliarte con Dios, porque Cristo en este momento está mediando, en este instante está mediando entre Dios y los hombres, y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pasemos al siguiente numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. En este caso, avanzamos hasta el 1816. 1816 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente: el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Hoy el Catecismo nos hace esa invitación. Debemos profesarla, o sea, debemos decirla con orgullo, testimoniarla, que nuestra vida sea un ejemplo de nuestra fe. Y difundirla es divulgarla, transmitirla, sin imponer, sino proponiendo. Continuamos. Todos vivían preparados para confesar a Cristo ante los hombres y seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan en la iglesia. Esto viene del Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Lumen Gentium, en este caso, numeral 42, y del Denzinger, numeral 14. Continúo. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Cito yo acá en mi particular la Carta de Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por las obras. Continuamos. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y aquí vemos claramente la referencia
Voy a tener que leer el texto, perdón. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Cita Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y este texto de Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33, nos pone, y si lo vemos a la luz de lo que ya le he comentado, Cristo es el Cordero de Dios que ahorita, en este instante, que usted está escuchando este video, ahorita, no es la hora que yo lo grabé, ahorita que usted lo está escuchando, sí, usted que está escuchando, sea hombre o mujer, usted. En este caso, en este instante, Cristo está mediando entre Dios y los hombres para que exactamente se cumpla lo que dice Mateo capítulo 10, versículo del 32 al 33. Dice, el que me niega a mí, yo lo negaré ante el Padre, porque Él está de cara al Padre. Si yo lo reconozco a Cristo y lo hablo abiertamente, yo soy cristiano católico y lo digo con orgullo, como dice una canción por ahí que hay muy famosa en YouTube, soy católico y lo digo con orgullo, soy católico, soy, etcétera, etcétera. Si yo hago esto, Cristo, no tanto por ser católico, sino encontrándonos con Cristo por medio de su iglesia, que es la católica, entonces Él no nos negará a nosotros. Pero ¿por qué Él puede negarnos o no ante el Padre? Porque Él está mediando entre Dios y los hombres. Y por último, de los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica para este día de hoy, vamos a pasar al numeral 2659. 2659 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y antes de darle este numeral, quiero hacerle un comentario y una observación. Si se han dado cuenta, toda la figura del buen pastor ha estado en eso. Él es el que da la vida por las ovejas, él es el que defiende, él es el mediador, él es el que está de frente. Y al mismo tiempo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el buen pastor, es el Cordero sin mancha, que se ofrece como oblación o una autooblación de él mismo para el perdón de los pecados. No para el perdón sí, para el perdón de todos, ¿sí? Pero no es algo como, voy a usar la palabra, que tú te ganas. Sí, tienes acceso a él gratuitamente. Ahí viene la parte. Tiene acceso gratuitamente todo el mundo. Pero está en nuestra disposición aceptar ser partícipe de la gracia. O sea, de integrarnos en Dios. Pero el buen pastor siempre está ahí tocando la puerta. Tocando la puerta con el callado que hablábamos el día de ayer. Y Él, si nosotros le dejamos, abrimos la puerta, Él nos tomará con el callado y nos regresará al redil. Numeral 2659. Numeral 2659 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente. Aprendamos a orar en cierto momento o en ciertos momentos, escuchando la palabra del Señor y participando de su misterio pascual. Esto me recuerda y me pone en la posición de cuando vamos a la misa. Aprendamos a estar en actitud de oración aún estemos escuchando las lecturas bíblicas. Continúo. Pero en todo tiempo, los acontecimientos de cada día, su espíritu se nos ofrece para que brote la oración. Y es verdad. Y ahí está el punto de lo que hablamos al inicio de este encuentro. La escucha del buen pastor. Y si reconocemos su voz, porque vivimos en un estado de gracia, esto nos va a llevar a entrar en comunión con Él por medio de la oración. Continúo. La enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre está en la misma línea que la de la providencia. Repito, la enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre está en la misma línea que la de la providencia. ¿Qué significa esto? Significa que si han prestado atención al Padre Nuestro, la oración que hacemos los católicos, uno se entrega por completo a la providencia de Dios, tanto para lo material como para lo espiritual, como para que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Ese pan que algunos biblistas dicen que es el pan, pan sustancial, el pan que llena, que es la Eucaristía. Otros dicen que es el pan diario, o sea, nuestro trabajo, nuestra salud,
nuestra casa para vivir, etcétera, etcétera. Ese es el pan diario. Esa es otra forma de la providencia presente en el Padre Nuestro. Y cuando nosotros decimos perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y estamos como graduando eso al mismo nivel. Al mismo nivel que yo perdono a mis ofensores, tú también perdóname a mí, prácticamente. Y la otra parte, y eso queda entonces la providencia de Dios también. Y la otra parte del Padre Nuestro cuando dice, líbranos del malo. No dejes caer en tentación y líbranos del malo. Aquí una clara referencia al actuar de la providencia. Y en la providencia, en la primera que vimos, tiene que ver con alimentar, dar de comer. Pero antes de eso, que se haga su voluntad. Y no la mía, ni la de nosotros, ni la de los que ustedes me están escuchando en este video, sino que Dios haga su voluntad en nuestra vida. O sea, me dejo a la providencia de Él. Y así van desglosándose los demás. Si lo vamos viendo a la luz de esa providencia y también de ese cuidado del buen pastor, entonces vamos viendo cómo a partir de la providencia Dios se vuelve para nosotros ese buen pastor. Termina diciendo aquí en numeral 2659 del Catecismo de la Iglesia Católica: el tiempo está en las manos del Padre. El tiempo está en las manos del Padre, o sea, de Dios. El tiempo que nosotros tengamos que estar aquí. Porque Él llegará un momento que nos llamará. Por eso debemos mantener nuestra lámpara encendida. Y esa lámpara encendida es nuestro espíritu en estado de gracia. Continuamos. Lo encontramos en el presente, ni ayer ni mañana, sino hoy. Ahí es donde encontramos ¿a quién? Al Padre. Ojalá oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y esto me recuerda a un salmo que grabamos aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY con respecto al Salmo 95. Que el coro, la parte que se responde al Salmo, el Salmo responsorial, dice: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis su corazón. Y eso es lo que nos toca, tener esa apertura. En resumen, el día de hoy, este texto que nos está preparando, todo lo que hemos compartido a el Domingo del Buen Pastor, nos trae hoy, en esta parte medular, a saber escuchar. Escuchar al buen pastor y responder a su voz. Y que no endurezcamos nuestro corazón. Seamos mansos y humildes de corazón para que la gracia pueda actuar en nosotros y trabajar haciéndonos instrumentos del que nos dio la vida, que es el Señor. Bien, ya prácticamente para finalizar el día de hoy con este tema, vamos a darle lectura a una cita de la tradición. Y en este caso el día de hoy, día número 2, ya a mitad de esta trilogía, tenemos a San Gregorio Magno. En su homilía sobre el Evangelio, sobre los Evangelios, en este caso en su parte número 14, dice lo siguiente: el buen pastor fue aquel que dio su vida por sus ovejas para pasar con su ejemplo a las suyas del amor temporal al eterno. El verdadero amor no tiene miedo del sacrificio. Repito, el buen pastor fue aquel que dio su vida por sus ovejas para pasar con su ejemplo a las suyas del amor temporal al eterno. Y eso es lo que hizo Cristo. Nos pasó, aparte del perdón de los pecados y todo esto, nos pasa de un estado de un amor imperfecto o temporal a un amor entregado, un amor que trasciende incluso todo lo creado y nos vincula con Dios. Dice acá, el verdadero amor no tiene miedo del sacrificio. El verdadero amor no tiene miedo de sufrir por el otro, no tiene miedo de padecer por el otro, sino al contrario, se entrega sin medidas. Pasemos a una cita de un santo. El día de hoy tenemos a San Francisco de Asís. Tenemos su novena acá en el canal de YouTube, Camino 24 PTY. Le invito a buscarla. Es una de las primeras playlists que tenemos acá en el canal. Tienen que irse hasta el final prácticamente para encontrarla. De la parte de la lista de reproducción. San Francisco de Asís nos regala el siguiente mensaje el día de hoy. Señor, y esto cuando tratamos un tema, me tengo aquí porque acabo de recordarlo, tratamos un tema acá de Cáritas para Cuaresma en este año 2026,
Finalizamos cada encuentro con esta oración de San Francisco de Asís. Y es la oración que vamos a escuchar ahorita. Es un cántico de San Francisco de Asís. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofenda, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Y uno dirá, no, pero mira, esta oración de San Francisco de Asís es muy yo. No. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Y le hago las peticiones. O sea, tú hazme el instrumento de tu paz que tú consideras. No el que yo quiera hacer. Bueno, yo quiero ser el que cuando haya discordia, yo sea el que haga que no haya... No. Que nosotros seamos instrumentos en la medida que Dios así quiere que trabajemos para la mayor gloria de Él y el bien de las almas. Ya finalizando, tenemos una pregunta de reflexión el día de hoy. ¿Qué voces estoy siguiendo hoy? ¿La del pastor o la del mundo? ¿Qué voces estoy siguiendo hoy? ¿La del pastor o la del buen pastor o la del mundo? Y es una pregunta de examen de conciencia para todos nosotros. ¿En serio estoy siguiendo la voz del buen pastor? ¿Estoy siguiendo realmente? ¿Estoy en el lugar donde debo estar o debo estar en otro lugar? ¿O quiero estar con el mundo porque me llama más la atención el mundo que las cosas que tengan que ver con la iglesia? Es una pregunta que nos invita hoy a este tema. Porque sin alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo no tendremos vida eterna. Y lo digo porque mucha gente dice, no, yo no necesito comer ese pancito, yo puedo vivir mis relaciones con Dios directo, yo no necesito ni un pan, ni un santo, ni nadie, yo directo, yo y el Padre y yo. Por eso viene la pregunta, ¿qué voces estoy siguiendo hoy? ¿La del buen pastor o la del mundo? Para finalizar, vamos a finalizar con las tres oraciones que estamos haciendo en cada encuentro. Bueno, este segundo, ya mañana es el último. Y en este caso, en este día número 2, vamos a cerrar con la frase que nos va a invitar a orar y a profundizar un poquito más todo lo que hemos compartido el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Señor, que nuestra respuesta sea así, a tu llamado, a tu voz, a ese toque de la puerta de nuestro corazón para dejarte pasar. Y sepamos responder siempre, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Señor Jesucristo, buen pastor de nuestras almas, que conoces a tus ovejas y las llamas por su nombre, llévanos a los pastos de la vida eterna. Búscanos cuando nos alejemos, cárganos cuando estemos cansados, cúranos cuando estemos heridos y guíanos siempre por el camino de la verdad. Haz que escuchemos tu voz y que siguiéndote fielmente vivamos en tu amor para siempre. Amén. Jesús, buen pastor, no permitas que nunca me aparte de ti. Guíame siempre hacia la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.